que las cosas públicas no son del público, que el espectro electromagnético por el que van las ondas de comunicación televisiva, radial, etcétera, no son de la nación, como dice la Constitución, no son inembargables, inenajenables, como dice la Constitución, sino que en la práctica son de los dos grupos financieros más poderosos del país, 2 o 3, y que la información entonces no está en manos de la ciudadanía, no está en manos de lo público, sino del interés privado más poderoso de Colombia, que decide informar o no informar lo que le conviene, quitándole a cada ciudadano colombiano o ciudadana el derecho que dice la Constitución tener y fundamental, el derecho a la verdad, el derecho al pluralismo informativo. Sobre la base del pluralismo informativo no se puede tapar la voz del presidente, sino ¿dónde están los 11,5 millones de electores que decidieron que fuera el mandatario? Se burlan de él, y se burlan de él no porque sea una circunstancia actual, pasajera, episódica, sino porque en Colombia los que mandan no son los elegidos, los que mandan son no elegidos y su capacidad de poder está determinada por la cantidad de su dinero y de sus bienes. No es una sociedad, por tanto, democrática, institucionalmente la que tenemos, sino una lucha entre las instituciones de la Constitución que intentan volverse realidad con el apoyo del pueblo y una institucionalidad de facto, no creada, no acordada por el pueblo, que básicamente transmite otro tipo de poder fáctico, no elegido, que es el poder del dinero. Y entre el poder del dinero, indudablemente, y eso lo hemos denunciado una y otra vez, el poder de la mafia, que le quita el poder a la ciudadanía. Parte de esta discusión que a partir de ahora se va a presentar tiene que ver precisamente con el poder de la mafia. Lo que está matando a Colombia es la mafia, la codicia, porque la mafia en el fondo no es más que codicia. Codicia que se adueña de los corazones y que va matando gente inocente por doquier. Ya veremos los datos para saber cuál es la realidad de la violencia en Colombia. En su elemento más grave, quitarle la vida a otro colombiano. La tasa de homicidios, por tanto, se nos convierte en el indicador fundamental para saber si somos más violentos, menos violentos, de qué manera las políticas públicas han sido eficaces o ineficaces durante todo este largo periodo de violencia en Colombia. No hablamos de los últimos 2 años. Error de la prensa malintencionada, porque intenta hacer aparecer la violencia como si hubiera sido creada en este gobierno, lo cual es mentira. Es simplemente una manipulación política, propagandística. Vamos a ver aquí la realidad de los datos, su relativa gravedad, y ver en lo posible en el Consejo de Ministros qué tanto hemos avanzado, en dónde fallamos, en dónde se pueden corregir los errores, en dónde acertamos, si la concepción es correcta o no. Nos acompaña aquí en la locución, también malintencionadamente se dijo en la pasada locución presidencial que era una repetición, o más bien era un Consejo de Ministros escondido. Esto es una locución presidencial, por eso no están todos los ministros y ministras como lo estuvieron en la pasada, pero sí sigue el Consejo de Ministros. Y aquí quiero que inmediatamente termine la locución, la mayoría de quienes nos ven, si están interesados en este tema, pasen al canal público, nos lo ordena la justicia, no nosotros. Creo que tenemos derecho a que Colombia vea los consejos de ministros. Pasó un caso particular el día del 1 de mayo, la locución presidencial, óigase, que no el Consejo de Ministros, la locución presidencial que hice frente a la Plaza de Bolívar llena, las 200 plazas llenas en Colombia, pero que tenía que ser escuchada por toda la ciudadanía colombiana, fue censurada, y no por la justicia, sino por un órgano administrativo que se ha convertido en el tribunal censurador.
no fue sino que un gobernante del pueblo llegara a la presidencia y se desnudara la realidad. Tenemos un tribunal de censura que arbitrariamente censura al presidente, aún en sus alocuciones presidenciales, determina cuándo puede hablar, cuándo no, qué tiempos y qué decir. Eso es lo que había en el fascismo. Y aquí entonces estamos ante una realidad, instituciones que no son de la Constitución, que no son del pueblo, en donde el pueblo no ejerce su soberanía, sino instituciones de mafias, ilegales o no, que tienen que ver con la protección de intereses particulares y en el caso de la información, con quienes se han adueñado ilegítimamente del espectro electromagnético, impidiendo que la voz pública, que la voz de todos, que la pluralidad de las voces de Colombia aparezcan públicas también ante los ojos de cualquier colombiano. Nos acompaña el ministro del Interior y jefe de despacho, Armando Benedetti Villaneda, ministro de Justicia y del Derecho encargado. La ministra no está en este momento, a ver cómo se pronuncia, James Harris Chaid Franco Gómez. Tiene un nombre como en Abu Dhabi. Altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, el almirante Francisco Hernando Cudíez Granados, comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, general Luis Emilio Cardoso Santamaría, comandante del Ejército Nacional, almirante Juan Ricardo Rosso Obregón, comandante Armada Nacional, mayor general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Espacial Colombiana, brigadier general Carlos Fernando Triana, director general de la Policía Nacional, la viceministra para las Políticas